En el video anterior vimos cómo generar la regla de los trapecios o regla del trapecio compuesta a partir de la fórmula de dos puntos de Newton-Cotes. En este caso, en el último video de este capítulo, vamos a ver cómo utilizar la fórmula de Newton-Cotes de tres puntos, es decir, lo que llamábamos la regla de Simpson, y extenderla a una fórmula compuesta. En este caso, recordemos que para aproximar una integral, la integral de una función f en el intervalo AB, la fórmula de tres puntos de Newton-Cotes, que sería la regla de Simpson, es la que consideraba, si esta es mi función f, consideraba la parábola que interpola a la función, o sea, la parábola que coincide con la función en los extremos y en el punto medio del intervalo. En este caso sería esta la parábola, es el polinomio interpolante de grado menor o igual que 2, y la integral de esta parábola es la aproximación de la integral de nuestra función f. En general, bueno, esto puede tener un error, y lo que queremos ver es si podemos aplicar esta regla de manera compuesta, es decir, en muchos subintervalos, para que este error de alguna manera pueda ser cada vez más pequeño. Entonces, recordemos que para aplicar la regla de Simpson en un intervalo, lo que hacíamos o lo que necesitábamos era evaluar la función en los extremos del intervalo y en el punto medio. Y concretamente, la regla de Simpson, que la denotábamos como Q3 de f en AB, era la longitud del intervalo sobre 6, o sea, b menos a sobre 6, y la suma de la función evaluada en los tres puntos de interés. F de A una sola vez, F de B una sola vez, y 4 veces F en el punto medio. Es decir, ya tenemos la suma F de A más 4F de A más B sobre 2, más F de B. Esta es la fórmula de Simpson. Entonces vamos a ver cómo utilizar esto cuando queremos, por ejemplo, aplicarla para integrar una función f, igual que antes, y ahora mi intervalo AB es este, pero no vamos a aplicar la fórmula de Simpson de tres puntos aquí, sino vamos a considerar que tenemos, por ejemplo, subdividido mi intervalo AB original, en este caso, en tres subintervalos. Y entonces vamos a aplicar la regla de Simpson en este primer subintervalo, luego en este segundo, y luego en este tercero. Si hacemos eso, la aproximación de la integral de la función f en el intervalo AB que obtenemos va a ser de la siguiente manera. Fíjense, vamos a numerar los puntos. x1 va a ser A, x2 va a ser el punto medio del primer intervalo, x3 va a ser aquí donde termina este intervalo, x4, x5, x6 y x7. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla de Simpson en este primer intervalo? Vamos a llamar h a la longitud de cualquiera de estos intervalos, y entonces va a ser h sobre 6, y tenemos que poner f de a 4 veces f de x2 y una vez f de x3, lo que habíamos visto recién. Si ahora queremos, o sea, esto sería la regla de Simpson aplicada aquí, que sería la integral de esta parábola, que sería el polinomio interpolante de la función en estos tres puntos. Ahora, si quisiéramos calcular el área verde, el área bajo la parábola que interpola la función en x3, x4 y x5, para aproximar la integral en esta zona de la función, tendríamos que nuevamente considerar la longitud del intervalo, que es h, dividido 6, y sumar una vez f de x3, 4 veces f de x4 y una vez f de x5, que es lo que tenemos aquí. O sea que con esto tenemos esta área, y para el último subintervalo, análogamente, la longitud es h, y entonces h sobre 6, y tenemos una vez f de x5, 4 veces f de x6, y una vez
f de x7, que sería b. Entonces, con este término estamos calculando el área bajo esta parábola, que es el polinomio interpolante de la función en estos tres puntos. Al sumar esto, obtenemos el área bajo estas tres parábolas, bajo estos tres trozos de parábola, que aproximan el área bajo la curva dada por f. Entonces, si queremos reorganizar esta fórmula, nos damos cuenta que como los intervalos tienen todos la misma longitud, podemos sacar factor común h sobre 6. Y en cada nodo de integración, en cada uno de estos puntos, si miramos los términos que aparecen, siempre es la función evaluada en cada uno de estos puntos. Hemos evaluado una vez f en A, que aparece aquí, 4 veces f en x2, y f en x3 la hemos evaluado una vez aquí, y después una vez en la siguiente. Es decir, f de x3 va a aparecer 2 veces. F de x4 aparece 4 veces. F de x5 aparece una vez aquí y una aquí. En x6 tenemos 4 veces. Y finalmente en la última, una sola vez. Entonces, si reescribimos esta fórmula, una vez que sacamos h sobre 6 como factor común, tenemos que los términos de adentro es f de a una sola vez, 4 veces f de x2, 2 veces f de x3, 4 veces f de x4, 2 veces f de x5, 4 veces f de x6 y una vez f de x7, que es f de b. Dicho de otra manera, sumamos los valores de f y los coeficientes por los cuales se multiplica cada valor es 1 para los extremos, y luego los nodos que están en el interior de cada subintervalo, que serían los nodos pares, 2, 4 y 6, se multiplican por 4, como lo decía ya la fórmula de Simpson simple. Y los nodos impares van a tener un coeficiente 2, los impares interiores, o sea, en este caso serían x3 y x5, no lo de los extremos. Todos los interiores se multiplican por 2, porque se utilizan una vez para cada una de las reglas simples. Entonces, esta que vemos aquí sería lo que llamamos la regla de Simpson compuesta, que vamos a denotar como Q3, como antes, 3, porque usa 3 puntos en cada intervalo, de f en a b. Y acá arriba vamos a indicar el valor L, que en este caso es 3, que es en cuántos subintervalos hemos aplicado la regla de Simpson. Recuerden que para trapecios compuesta utilizábamos Q2, y acá el L indicaba en cuántos subintervalos dividíamos. Acá es lo mismo, Q3, porque la regla de Simpson utiliza 3 puntos, y arriba el supraíndice nos indica en cuántos intervalos se aplicó. En este ejemplo serían 3. Entonces vamos a ver cómo implementar la fórmula de Simpson compuesta. Así como para la regla de trapecios compuesta habíamos definido una función trapcomp, ahora vamos a definir la función simpsoncomp para implementar en Octave la regla de Simpson compuesta. Igual que antes, la función va a recibir dos argumentos, x e y, que van a ser concretamente los nodos donde vamos a evaluar la función, y los datos van a ser solamente los nodos que en este caso serían x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, y los valores de la función solamente en esos puntos. Es importante que se den cuenta, al igual que antes, que para la aproximación de la integral solamente vamos a necesitar el valor de la función que queremos integrar en los nodos de integración, que serían en estos valores que nosotros elegimos. A diferencia de la regla del trapecio, en donde podíamos permitir que cada subintervalo tuviera una longitud diferente, para la regla de Simpson compuesta vamos a suponer que todos los intervalos son de la misma longitud. Entonces, en ese caso, el vector x va a tener que tener siempre puntos x distribuidos en el intervalo de integración.
y el vector y va a tener el mismo tamaño de x y va a ser lo que vale la función f en cada uno de esos puntos x. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar o llamar L a la cantidad de subintervalos que vamos a tener. Fíjense que en este caso la cantidad de elementos que tiene x menos 1, el x son los nodos de integración, entonces la cantidad de elementos menos 1 va a ser la cantidad de subintervalos que determinan mis datos. Claramente esta cantidad de subintervalos va a tener que ser una cantidad par, porque vamos a aplicar la regla de Simpson utilizando dos de estos intervalos. Entonces con esta función, con esta condición if, vamos a chequear si el resto de la división por 2 de L es 0 o no. Esto es, me va a dar 1 cuando L sea par, y me va a dar 0. No, perdón, me va a dar 1 cuando L sea impar, y 0 cuando L sea par. O sea, me va a dar el resto en la división por 2. Entonces fíjense que si L es impar, esto va a ser 1, y entonces la condición se va a cumplir, y entonces va a entrar y me va a dar un mensaje para avisarnos que tengo que poner una cantidad impar de datos. No puedo aplicar la regla de Simpson ahí. En cambio, si esto es 0, eso quiere decir que tengo una cantidad par de subintervalos, entonces voy a seguir y voy a aplicar justamente la regla de Simpson. O sea, esto es un chequeo solamente para obligarnos a poner una cantidad par de subintervalos. Ahora, ¿cuál es la longitud de cada uno de esos intervalos? Entonces, en este caso, L es la cantidad total, y vamos a aplicar la regla de Simpson. En este caso tenemos 6 intervalos, o sea, L sería 6, pero la vamos a aplicar en 3 subintervalos, en L sobre 2 intervalos, porque cada uno ocupa 2. Entonces, en este caso, hacemos acá la resta de el B menos A sobre L sobre 2, que son la cantidad, la mitad de la cantidad de subintervalos. Entonces H ahora es exactamente la longitud de cada uno de los intervalos dobles donde voy a aplicar la regla de Simpson. Y ya está, porque ahora podemos utilizar la fórmula, esta que está aquí, para calcular la aproximación. Entonces vamos a llamarle Q a la aproximación, y es como habíamos dicho, H sobre 6 por, y acá tengo que poner una suma. Una suma que parece complicada, pero no, tal vez muy simple, porque tengo que sumar, recuerden cómo era, el primer valor, f en A y f en B, una sola vez. Fíjense acá, y en 1, y en end, o sea, el último valor y el primero, son los valores de la función en los extremos, esos se suman una vez. Luego teníamos que sumar los valores pares, en este caso f de 2, f de 4 y f de 6, multiplicados por 4. Entonces acá vamos a poner 4 veces, y este es el vector que tiene los valores pares. Este vector, si se fijan, es 2 con incremento de 2 hasta el penúltimo. Es decir que este vectorcito es 2, 4, 6, etc. Y entonces este me está tomando las componentes 2, 4, 6, etc. del vector i, que tiene los valores de f. Y entonces acá lo que estoy haciendo es sumar f de 2, f de 4, f de 6. Perdón, f de x2, f de x4, f de x6. O sea, el valor de las componentes de i en los pares. Cuando esa suma la multiplico por 4. Y lo que me está faltando es los impares interiores, en este caso f de x3 y f de x5, multiplicada por 2. Entonces, en este caso, tengo que sumar 2 multiplicado por los impares, que eso va a estar los impares, pero no desde el primer, excluyendo el primero y el último. Es decir, tengo que ir desde la tercera, que sería el que corresponde al valor en x3, en x3,
incrementando de 2 para que sea x5, x7 y así sucesivamente, hasta el último menos 2. Recuerden que tenía que excluir el último también. Entonces estos serían los impares interiores, estos serían los valores de la función en los impares interiores, los tengo que sumar y multiplicar por 2. O sea que en esta línea estamos justamente calculando esta expresión. Y con esto, Q tiene exactamente el área bajo todas las parábolas, las aproximaciones en cada subintervalo de la función que yo quiero integrar. Para ilustrar cómo funciona la función Simpson-Comp, podemos utilizar los mismos ejemplos que habíamos utilizado para la regla de los trapecios, el cálculo de estas integrales, con un script exactamente igual al que utilizamos con TrapComp, que es como este que vemos aquí, con la única diferencia que ahora vamos a cambiar la función TrapComp por la función SimpsonComp. Es decir, vamos a proponer otra manera de calcular la aproximación de la integral. Pero la manera de hacerlo es igual. Acá tenemos los datos, que en este caso vamos a considerar el ejemplo de la función esta que está aquí, x cubo sobre x sobre a la x menos 1 en el intervalo 1, 10. Entonces vamos a dar estos datos. Luego vamos a considerar un vector de subintervalos, que vamos a tomar L igual 2, L igual 4, L igual 8 y así sucesivamente, hasta 2 a la 12. Y entonces vamos a calcular la regla de Simpson compuesta en cada uno de esos intervalos y la vamos a guardar en un vector de valores y sim. Entonces, para calcular en cada uno de esos vamos a usar el lazo for, igual que lo hacíamos en el video de la regla de los trapecios. Vamos a definir un vector x, que va a tener, en este caso, L de i más 1 puntos x distribuidos en el intervalo AB, y el vector y, que va a ser los valores de f en esos puntos x. Entonces, con estos valores, ahora vamos a llamar a la función SimpsonComp, que va a utilizar esos valores y nos va a dar una aproximación de la integral. Entonces, si corremos este script, podemos revisar los resultados y tenemos que para dos subintervalos tenemos esto, es decir, sería la regla de Simpson simple, cuando utilizábamos solamente 3 puntos. Acá cuando tomamos 4 subintervalos, tenemos esto que está aquí, sería 6,25, y así sucesivamente. Entonces cuando vamos aplicando la regla de Simpson compuesta, es decir, duplicando la cantidad de subintervalos y aplicándolo en cada uno de ellos, las aproximaciones de la integral van dándonos, en este caso, que se van aproximando entre sí. Fíjense, en este caso tenemos en esta aproximación y en la anterior todos estos dígitos coincidentes. Entonces estamos llegando a tener, en este caso, casi todos los dígitos exactos del valor de la integral. Vamos a tratar de medir el error para ver cómo se va dando esta ganancia. Entonces, igual como que lo hacíamos antes, podemos, vamos a definir un valor estimado de la integral, que va a ser esta última componente. Entonces ahora vamos a definir el error, que va a ser la diferencia entre cada uno de los elementos de este vector y sim menos este último valor en valor absoluto. Entonces si hacemos eso, tenemos acá cómo va decreciendo el error. Fíjense que este vector de errores me dice que al principio tengo 1,16, 0,04, 0,008 y así va bajando. Acá fíjense cómo acá tengo 2 ceros y un 8, 3 ceros y un 6,
o sea, tengo un dígito en la cuarta posición, y acá este 3 es por 10 a la menos 5. Acá un 2,4 por 10 a la menos 6. 1,5 por 10 a la menos 7. Fíjense que el error va ganando seguro al menos un dígito correcto a medida que duplicamos los intervalos. Porque acá tenemos este error del orden de 10 a la menos 2, acá del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Entonces va decreciendo bastante más rápido que en la regla de los trapecios. Recuerden que en la regla de los trapecios habíamos visto que al duplicar la cantidad de intervalos, el error se dividía por 4 aproximadamente. En este caso, tenemos que se está dividiendo por más de 10, porque el error baja en un orden de magnitud al duplicar los intervalos. Si quisiéramos estimar ese factor de reducción, tendríamos que hacer igual que antes. Podríamos dividir esto sobre esto sobre esto, y así sucesivamente. O sea, E1 sobre 2, E2 sobre E3. Eso lo podríamos hacer con esta fórmula. Este sería el vector de las primeras componentes, de la primera a la penúltima, y este sería de la segunda a la última. Entonces, al hacer eso, tenemos el vector de cocientes, y entonces lo que nos dice es que E1 sobre 2 da 26, o sea, en la primera duplicación el error se reduce casi por un factor de 26, 27. Después por un factor de casi 4,8, después 14,3, 15,66, 15,91, 15,98, 15,99, 16, 16. Entonces, en este caso, recuerden que siempre esta última parte no hay que prestarle mucha atención porque ya está afectada de error. Además, recuerden que en los últimos ni siquiera teníamos el valor exacto, teníamos solo hasta esta cantidad de dígitos exactos. Entonces, más allá de esto, hay que tener cuidado. En este caso, fíjense que al duplicar la cantidad de intervalos, tenemos que el error en general se va dividiendo por 16. O sea, como habíamos predecido, un poco más se divide por 16, es decir, más de 10, es decir, va ganando más de un dígito correcto por cada vez que duplico la cantidad de intervalos. Entonces, dicho de esa manera, si yo quiero tener 14 dígitos correctos, desde el momento que tengo un dígito correcto, voy a dividir por 2 14 veces y ya voy a llegar a la precisión. Cosa que no nos pasaba con la regla de los trapecios, era como un poco más, bastante más lento. Para concluir este video, vamos a presentar una aplicación de en qué situación aparecen, por ejemplo, el cálculo de integrales complicadas, en el que resultaría útil tener un método de integración numérica como los que vimos, la regla de los trapecios o la regla de Simpson compuesta. Consideremos, por ejemplo, que tenemos esta corneta o un megáfono que es un sólido de revolución que está generado por esta curva. Esta es una curva plana que está acá, es el gráfico de una función de x, o sea, este es el eje x, este es el eje y, o sea, esta es una función, una curva plana. Y entonces, si pensamos en la revolución, en hacer la rotación de esta curva alrededor de este eje en el espacio, cada uno de estos puntos va a describir una circunferencia alrededor del eje X, que va a tener el radio justamente el radio f de x. O sea, fíjense, por ejemplo, en este punto, esta altura es f de x, y entonces este radio f de x es el que va a girar sobre el plano YZ. Y lo mismo para cada punto del gráfico. O sea, cada uno de estos puntos tiene una altura f de x, en particular este punto tiene esta altura f de x, y entonces va a rotar alrededor del eje x, describiendo una circunferencia en el plano
perpendicular al eje X, el plano YZ. Entonces, cuando hago eso con cada uno de los puntos de esta curva, obtengo este megáfono. Entonces, si los puntos geométricos de este megáfono, si quisiéramos graficarlo, ahora lo vamos a ver, se puede hacer siempre teniendo la fórmula de la función f de x simplemente. Porque en ese caso es eso, o sea, la variación de x va a ser en el intervalo donde está definida mi función. Y vamos a tomar una variable angular phi, que va a estar entre 0 y 2pi, y entonces lo que tenemos que hacer es que para cada x fijo del intervalo AB, los valores de y y de z son justamente una circunferencia de radio f de x. La altura de esta f de x es la que rota. Entonces la ecuación de una circunferencia en el plano YZ con radio f de x es justamente y igual a f de x por coseno de phi, z igual a f de x por seno de phi. Entonces los puntos x para un x fijo y z para todo phi es cada una de estas circunferencias. Cuando x se mueve en el intervalo AB, tengo todas las circunferencias. Y entonces si x se mueve en AB y phi se mueve en 0, 2pi, con estos valores de x y z describo todo toda la superficie de revolución. Entonces, ahora vamos a ver cómo graficarla en Octave, y por otro lado, cómo podemos hacer para calcular la integral, cómo podemos hacer para calcular el área de este sólido. El área sería, por ejemplo, si yo quisiera hacer este megáfono de cartulina, cuánta cartulina tengo que cortar para poder hacer el megáfono. O sea, es justamente la superficie, no lo que está adentro. Fíjense, la fórmula en general para el área del sólido de revolución solo depende de quién es esta curva, f de x. Y entonces, si por ejemplo mi curva es y igual a x cuadrado, el área la vamos a calcular como la integral entre a y b, que es la zona donde está definida mi función, de f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Esta es una fórmula general que vale para cualquier función, que no necesariamente sea esta. Entonces cualquier curva que uno tenga y quiera generar el sólido de revolución alrededor del eje X, se va a calcular como esto. Lo que ocurre es que cuando el gráfico o cuando la función f tenga una fórmula complicada y su derivada más aún, esta función para integrar va a ser complicada y en general no se va a poder realizar con las técnicas analíticas. Entonces, en este caso nos va a venir bien tener los métodos que estamos aprendiendo, porque vamos a ser capaces de calcular el área de cualquier sólido de revolución con solo conocer el valor de f. Vamos a mostrar cómo podemos hacer esto en Octave. Como dato, vamos a necesitar los extremos del intervalo de la curva que genera el sólido, en este caso el intervalo AB, que lo vamos a considerar como 0, 2. Entonces acá tenemos A igual 0, B igual 2. La función f, que es la que define la curva plana, en este caso es f de x igual a x al cuadrado. Y vamos a tener que implementar nosotros la derivada de f, que aquí le llamo f', que en este caso es 2x, para poder después calcular la integral. Entonces, vamos a hacer el gráfico, que no es estrictamente necesario, pero ya que tenemos Octave podemos hacerlo, utilizando las ecuaciones estas que vimos aquí. Entonces, para eso vamos a definir un vector en este caso, de 100 puntos equidistribuidos en el intervalo AB, para graficar. Un vector de 100 puntos equidistribuidos en el intervalo 0, 2pi, que van a ser los valores de phi. Entonces con MeshGrid vamos a transformar este vector x y este vector phi en matrices x phi, donde van a tener
las repeticiones, digamos, necesarias ahora para poder trabajar en dos variables, como lo habíamos visto cuando describimos el uso de la función MeshGrid. Y entonces ahora tenemos que definir los valores de y de z para cada uno de los puntos x, phi, según las fórmulas estas que vimos aquí. Entonces, el valor de y va a ser f de x por coseno de phi, y el valor de z, f de x por seno de phi. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Y entonces ahora, x y z son matrices que tienen el muestreo para poder graficar en el intervalo AB lo que genera la curva, es decir, el sólido de revolución. Eso lo podemos hacer con la función surf de x y z. Entonces, vamos a ver el gráfico. Y entonces aquí tenemos la corneta. Fíjense, bien. Vamos ahora sí a calcular el área de la superficie. Y para eso entonces vamos a definir esta función integrando, que le hemos llamado g, que siempre va a ser, recuerden, siempre va a ser f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Entonces, por 2pi. Acá faltó 2pi. Entonces, esto que va aquí sería la función g, entonces sería 2pi por f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Entonces, cualquiera sea f y f', que la damos como datos, siempre la función integrando para calcular el área del sólido de revolución va a ser esta que está aquí. Bien, entonces ahora podemos utilizar la regla de Simpson compuesta. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a utilizar 40 subintervalos. Entonces vamos a definir un vector x de puntos x distribuidos en el intervalo B. En este caso van a ser 41 puntos x distribuidos para determinar justamente 40 subintervalos. Y en cada uno de esos puntos vamos a utilizar la función Simpson comp, donde le damos, el primer argumento es este vector x de los 41 puntos x distribuidos, y acá lo que vale la función integrando la g en cada uno de esos 41 puntos. O sea, este sería el vector de los valores. Entonces, acá la variable área tendría la aproximación de la integral. Entonces, si corremos eso, vemos acá que área vale eso. Si quisiéramos tener una idea del error o de cuánta precisión tiene esto, uno podría tomar ahora L igual a 80 subintervalos, por ejemplo el doble, y entonces volver a aplicar la regla. Acá vamos a definir un vector de 81 puntos x espaciados en el intervalo AB, y vamos a calcular nuevamente el área, pero ahora con el doble de subintervalos. Como puse punto y coma, vamos a tener que volver a... Fíjense que en este caso nos damos cuenta de esta repetición, es decir, hasta acá podríamos considerar que son los dígitos correctos que conocemos o sea, hemos calculado el área con 2, 4, 5 decimales correctos. Si quisiéramos avanzar un poco más, podríamos tomar, por ejemplo, 160 subintervalos, volver a definir ahí el vector x, ahora tiene 161 puntos x distribuidos, y al aplicar la fórmula, ahora vemos la repetición hasta aquí.
fíjense que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos que coinciden. Entonces hasta acá estamos seguros de que tenemos dígitos exactos de lo que sería el área del sorbido de revolución. En general podemos utilizar esta técnica cuando uno puede evaluar la función que quiere integrar en donde quiere. Al duplicar la cantidad de subintervalos cada vez, podemos calcular una aproximación cada vez mejor, y comparándolas entre sí podemos inferir la cantidad de dígitos exactos que tenemos para la aproximación. Van a ver en los prácticos que hay otros ejemplos en donde no disponemos de una fórmula para la función, es decir, que no podemos evaluarla donde nosotros queremos, sino que tenemos solamente mediciones de la función f en puntos concretos, y entonces para la integración solo podemos utilizar esa información y no podemos, por ejemplo, duplicar la cantidad de subintervalos, porque solo vamos a poder evaluar en donde podamos, solo vamos a poder utilizar la regla en puntos donde podemos evaluar la función.